Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Nuestras Manos a tu Casa. Como digo siempre, la idea de este programa es rescatar las discusiones que tienen que ver con este sector que elabora bebidas, alimentos, artesanías. Sí, bueno, hoy vamos a estar hablando de algo que nos conecta profundamente con la tierra y con nuestra identidad. Hablamos de las plantas que nos alimentan y que nos sanan también. Por eso nos acompaña en el día de hoy la doctora Cecilia Trillo. Ella es investigadora del CONICET, es profesora de la Universidad Nacional de Catamarca y ha dedicado su carrera a estudiar el patrimonio biocultural, la etnobotánica, que me vas Ujú. a explicar bien el concepto, Sí, y los saberes tradicionales en torno a la flora de nuestra región. exactamente. Más que nada, bueno, primero agradecerte, Cecilia, por estar acá con nosotros. Y bueno, y contame, ¿qué es exactamente el patrimonio biocultural y por qué es tan importante preservarlo? Buenos días para todos. Gracias por la invitación. Me gustan mucho estos espacios no formales para poder hablar de las plantas y de los seres vivos. Em, ¿Qué hace un etnobotánico o un etnobiólogo? Se encarga de registrar a partir de la voz de las personas, de los pobladores rurales, urbanos, periurbanos, el conocimiento que tienen de las plantas, de los animales, para qué se usan, qué percepciones y valoraciones tienen en su vida, en la historia de la comunidad, en, en la historia de la zona, respecto a la música. Entonces, nos encontramos que nosotros sistematizamos, estudiamos, visibilizamos el patrimonio biocultural. ¿Qué es esto? Todos los saberes que tenemos asociados con los seres vivos. Esos seres vivos que nos dan de comer, sirven para curar, sirven para teñir, pero también estudiamos la leña, cuáles son las más duras, las que tienen brasa más fuerte o las que largan mucho olor. Eh, Muchos de mis colegas trabajan incluso con minerales, con paisajes, pero siempre tratando de relacionar a este humano que la reconoce, le pone un nombre, sabe las canciones, pero también sabe qué hacer con esa planta y con ese animal. Cómo recolectarlo, en qué momento del año, cómo elaboro el patay, qué hago para hacer chimichurri con ají picante, cómo se hace para curtir un cuero a partir de corteza de cebil. Entonces nos dedicamos a describir y darle forma y visibilizar eso que sabemos, que pareciera que solo sirve como conocimiento del pasado, pero no. Es importante para mí transmitir a todos los catamarqueños que ese patrimonio biocultural está vivo, que las personas en diferentes ámbitos siguen recolectando frutos del monte, plantas medicinales, tiñen con las plantas del monte, también con las cosas que podemos comprar en la verdulería o en el mercado. Esto no es solo del pasado, esto es información y vivencia también presente. Claro, no es algo arqueológico, digo, no es buscar solamente en el pasado, sino también es entender muchas de las cosas que Exactamente. hoy vivimos. Yo en este momento estoy, además de haciendo entrevistas a pobladores actuales, también estoy revisando documentos del pasado y leyendo bibliografía de arqueólogos, que acá en Catamarca la producción es densa, amplia, muy interesante. Y siguen vivas un montón de plantas en su uso, sigue vivo como conocimiento, como patrimonio actual de plantas en las cuales tenemos restos arqueológicos de que son comestibles. Entonces, me gusta mucho cuando enlazo el pasado con el presente y eso es lo que quiero comunicar. El patrimonio biocultural está vivo, lo usamos cotidianamente. Por supuesto, hay especies que son notables y son de las más elegidas y mencionadas, y hay otras que en menor proporción. Pero me gusta mucho contar esto. No es letra muerta, no es del pasado, es del presente. Y cuando hablamos de Catamarca, ¿qué rasgos distintivos tiene nuestra provincia en cuanto a este patrimonio? O sea, cosas que, sí, bueno, que te haya llamado la atención o que sea destacable. Em, bueno, Catamarca tiene como dos tradiciones bien grandes, ¿no? Una la andina, asociada a toda la parte de la puna, y otra, lo que los biólogos decimos, los chaqueños, ¿no? Con toda la parte del Valle Central y del Este. Em, en los trabajos que yo vengo realizando, desde el año 2019 he comenzado a hacer entrevistas acá en Catamarca,
En el 2019 empecé a dictar la materia botánica aplicada en la Facultad de Exactas para la licenciatura de biología, para otros biólogos. Em, y medio como que yo siempre digo que Catamarca no es una, sino que son tres. El este, el Valle Central y el Claro. oeste, que se comunican, pero a mí me parece que poco, es Bueno, difícil de llegar alguna a... manera los cerros hacen Sí, de sí, sí, sí. cordilleras Sí, sí, y separan. definitivamente la montaña o la sierra o la altura es eh, fuerte en la definición no solamente biológica, sino de los humanos que utilizan esos recursos. Em, una de las cosas que me parece muy interesante de Catamarca es la cantidad de especies que yo registro, por ejemplo, como plantas alimenticias o como plantas tintorias, ¿no? Que son las dos que tengo más avanzadas. Es elevado el número de diferentes especies como decía recién, que está vivo, que la gente me sigue diciendo que son comestibles o que son tintorias. Y cuando hago una mirada con documentos del pasado, también han conservado, me da la impresión que la gente no es completamente consciente de la cantidad de tradiciones que tienen. O sea, en el sentido de que todavía se usan cosas que sabemos por los documentos que se usaban hace 100, 200 años atrás o miles de años atrás. Y es interesantísimo, me gusta mucho, más allá de hurgar en documentos, bueno, me gusta mucho estar a campo, ¿no? Entrevistando gente, juntando con ellos plantas, haciendo toda la tarea después de herborizar y registrar. ¿Y cómo se pone en valor este tipo y cómo se protege también Sí, este tipo de patrimonio? Digo, tan ligado por ahí a lo popular y a la naturaleza también, sí, obviamente. sí. Excelente pregunta. Eh, protegemos nuestro patrimonio biocultural cuando nos informamos, cuando nos paso por adelante un librito con recetas de plantas del monte y lo tomo y lo leo. Lo protegemos cuando comemos plantas del monte, cuando vamos a la fiesta del poncho y de pronto hay licores de chañar o la gente de la puna trajo algún yuyo de plantas medicinales. Todas las artesanas textiles que tiñen y que lo hacen con recursos del monte conservan y protegen patrimonio cultural. Creo que uno protege esta información cuando la pone en movimiento cotidianamente, agarrando un frutito de tala o huevito de gallo y comprando harina de algarrobo o un alfajorcito de mistol, poniéndome a preparar un licorcito de yuyo, cuando lo hago, cuando lo transito cotidianamente. ¿Y cómo se vincula, digo, cómo vinculamos el patrimonio biocultural con lo que comemos habitualmente? Bueno, mira, yo creo que prácticamente el mundo ya se alimenta en general de productos industrializados. Esto lo digo tratando de... Sí, Catamarca también, lamentablemente, claro, claro. Catamarca también, Argentina. En general, la mayoría de la población mundial se alimenta de productos industrializados. Aunque en diferente cantidad, hay personas que tienen su huerta o siguen recolectando, digamos, que los ambientes naturales siguen siendo fuente de parte de su alimentación. Lo que tiene la alimentación de plantas del monte o el uso de plantas medicinales, tintorias, leña, tiene que ver con la identidad. En muchas entrevistas que llevo adelante, la gente me dice es que cuando voy a buscar los animales o voy de un lugar a otro y como esta tunilla o como algún fruto, siento que soy del campo, me siento conectado con este monte. Entonces hay una idea de identidad, de pertenencia. Y una cosa que quiero poner énfasis es que no hace falta, esto no me lo dice solamente gente que vive en el campo, sino a unos que viven en el Valle Central, completamente urbanizado, con todos los servicios que da la modernidad. Cuando como esto, siento que me conecto con el monte. Y me gusta romper esa frontera entre la ciudad y el campo, ¿no? Muchas personas que se detuvieron en el puesto del PCPC cuando estábamos los sábados, me relataban de su infancia, urbanos completamente, ellos y sus padres, pero recordaban
dónde estaba el chañar, dónde estaba el algarrobo, dónde iban a buscar. ¿Y qué papel juegan, hablando de eso justamente, las tradiciones, las recetas familiares, o incluso las celebraciones, por ahí algún tipo de celebración, en esa relación entre la cultura y la alimentación? Son claves porque muchas de las personas comentan o cuando yo les pregunto cómo hacemos para conservar esta información, rápidamente lo primero que surge es, son preparaciones que se hacen para un cumpleaños, para una reunión familiar, para los festivales. Entonces se elaboran productos para llevar a la fiesta del poncho o a los festivales, el de Chumbicha, el de los Altos. Entonces, los eventos en los cuales nos encontramos, por eso tiene un fuerte elemento de conmemoración. Nos encontramos con amigos, con familiares, con vecinos, en la escuela o los grandes festivales, ¿no? Siempre los humanos compartimos la comida con el grupo con el cual nosotros estamos. Bueno, y de hecho creo que es bien argentino, nos juntamos y nos juntamos a comer y a tomar y a Siempre tiene brindar. que estar la comida en el medio. Sí, sí, la comida es clave, es identidad, es familia, es conmemoración y por eso me parece que es tan importante visibilizar este patrimonio de plantas alimenticias. También con medicinales, ¿no? Y yo estoy colaborando con la diplomatura de tejido en telar que dicta la Secretaría de Extensión Universitaria, dando el módulo de tintes y también las mujeres se juntan a teñir. También es un Sí, motivo es de una tarea juntarla, que digamos. hacen juntas muchas de ellas, o salen a buscar las plantas o las que tienen en la huerta. Es un punto de encuentro, Ahí muchas veces comparten también los consejos, que esta planta para esto, este color, este absolutamente, otro color. absolutamente. Por ejemplo, las plantas medicinales las tenemos en la huerta, en el patio, las compramos y también se comparte mucho, se pasan gajitos y se comparte mucho con vecinos, con parientes. Hay una circulación permanente de plantas. Y en ese sentido, digo, volviendo más que nada al tema alimenticio, vos qué ves que distingue a Catamarca por ahí del resto del país, cuando hablamos de plantas comestibles, sus sabores, sus prácticas culinarias tradicionales, digo, ¿qué es lo que vos por ahí decís? Y esto es muy de Catamarca, es muy de acá. De cualquiera de las tres Catamarcas, Sí, sí, del este, cualquiera de del los tres centro, valles. del Sí, oeste. sí. Bueno, por ejemplo, los dulces de membrillo en Catamarca son notables. Se producen muchos, son todos muy ricos. Está el festival en En las Juntas, juntas. eh, está disponible todo el año. El tunate es muy rico. Las limas en almíbar me encantan, las nueces. Pero también encuentro con mucha frecuencia em, patay. Ahora hay más disponible harinas de algarrobo, de chañar. Hay toda hay como un reverdecer, digo, con el tema de Sí, todo lo sí, que son sí, los frutos del monte sí, nativo. sí. Una de las cosas que he encontrado acá en Catamarca en mil preparados diferentes es el ají. El ají, el cumbarí, el de la mala palabra. Seco, fresco, molido, en vinagre. El picante es parte de, o sea, este picante del ají se usa mucho en diferentes productos. Bueno, cambiando ahora de tema, vos ya nos adelantaste que también estás trabajando con el uso de las plantas medicinales. Sí. ¿Cómo fue tu recorrido y cómo llegaste también a la investigación puntualmente de este tema? Mira, acá en Catamarca, el primer inicio que hice fue comenzar a leer la Encuesta Nacional de Folclore, que es de 1920 y que fue una actividad que impulsó Ricardo Rojas cuando era ministro de Educación Educación. en todas las provincias de Argentina. Y es muy interesante, es dura de leer porque es todo manuscrito, lo hicieron los Ah, maestros. A veces se puede leer bien, otras veces no. Es interesantísima por donde la busques, por la información de seres vivos como por el paquete artístico, ¿no? De canciones, poesías, adivinanzas. Comencé a leerla y registrando, se conserva más de 140, 150 plantas medicinales como ah, del pasado, pero está que en la están, voz de las claro. personas ahora.
Y estos últimos meses he estado dirigiendo a un estudiante maravilloso de biología que estuve entrevistando las herboristerías, así como mercado formal, ¿no? El espacio comercial en el que la venden. También nos hemos sorprendido la cantidad de plantas medicinales que se comercializan, lo que saben los vendedores de las herboristerías, que se nutren de lo que el cliente le va a Claro, va pedir, pidiendo. ese diálogo que se establece con ellos, con independencia de que buscan en internet o que se nutren de algún otro libro, ese movimiento de saberes y de plantas también que supera las 170 especies, em, tanto nativas como traídas por el comercio internacional. Así que es muy activo la circulación, es muy activa la circulación de plantas medicinales. Definitivamente no las hemos dejado, aunque vayamos al médico y eventualmente nos dé algún Sí, sí. medicamento industrial, Sí. eh, Sigue estando ahí. sigue estando. Los sistemas etnomédicos en todas partes del mundo están en un espectro muy grande, desde personas que solamente van al médico y toman la pastilla, hasta personas que hacen Y eso se y complementan. también lo complementan con algún curandero, con lecturas y lo que se llama autotratamiento. Conozco de plantas y le pongo en el mate, me hago un té o me hago un emplasto. Entonces, nunca se abandonó. ¿Y qué particularidades encontraste puntualmente de Catamarca respecto al uso de este tipo de plantas? Las herboristerías básicamente se abastecen de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, lo cual fue una sorpresa, y escasamente de recolectores locales. Locales. Entonces hay como dos mundos. El de las plantas que se traen de otras provincias, del espacio formal, y todo un espacio de venta informal de plantas del monte, sobre todo de la puna. Entonces es como que vos te Es más encontrás. informal, por ahí no es Sí, tan. No exactamente, llega a la robustería con packaging exactamente. y con Es como que las plantas nativas, arca, incayuyo, rica rica, el muña muña que estaba vendiendo. muña, circulan por espacios informales, la fiesta del poncho, bueno, en Belén hay un señor que está en la esquina de Banco Nación, o estos vendedores que están en Esquiú y Sarmiento, si no me equivoco, que hay un espacio de venta. Entonces tienen una circulación informal. Formal. Em, que va por otros caminos. Tiene como un camino paralelo Exactamente, es otro aún mundo. a la propia arboristería en general. Exactamente, exactamente. Eso Sí, me parece muy interesante, digo, es interesante. un Sí, detalle sí, para muy analizar interesante. puntualmente aquí de Catamarca. Y bueno, para terminar, la verdad, seguiríamos charlando un montón. ¿Qué desafíos enfrenta hoy la investigación académica cuando se trata de estudiar y rescatar estos conocimientos ancestrales? Sí. Varias. Bueno, uno de ellos, la verdad es que parece que no, pero cruzar las montañas, este acceso, qué sé yo, llegar a Antofagasta de la Sierra te lleva Sí, las 6, distancias. 7, 8 horas. Las distancias, lo trabado para poder llegar o cruzando la Cébila o subiendo a Ancasti. O sea, hay una Es cuestión una de. provincia muy grande, aunque no lo parezca, Es digo, muy y grande. las distancias son importantes. Sí, hay una cuestión ahí de pasar las montañas para poder llegar. Por otro lado, siempre la investigación lleva tiempo, ¿no? Y me da la impresión que la UNCA es muy joven, con sus 50, 51 años, y hay que dedicar tiempo y es algo que me parece que todavía está faltando madurar y construir. Em, Lleva tiempo que un alumno termine su trabajo final, lo escriba y lo defienda. Las tesis doctorales son producciones de 5 o 6 años. Em, Creo que está faltando etnobiólogos en Catamarca. Hay colegas maravillosos que trabajan en el este, en toda la zona de Ancasti. Em, Hay producciones muy interesantes en el oeste también. Em, en CONICET hay otra etnobióloga, no estoy sola, también está la doctora Cecilia Castilla trabajando con animales, con murciélagos, con camélidos. Em, Nos está faltando más etnobotánicos, etnozoólogos. Em, la investigación eh, necesita muchos años para que una persona esté madura produciendo y además
hay una cosa que cuesta en investigación, no es solamente obtener el dato, sino sistematizarlo y publicarlo. Entonces, está faltando un poco la cultura de publicar. Hay mucha gente que Hay mucha hay información mucha también. información y no hace falta ser académico, Claro, ser historiador, biólogo. Hay poca visibilización en publicaciones, digamos. claro. Entonces eso también lleva su tiempo y bueno, es una tarea que existe, pero que está faltando. Está faltando. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Bueno, cuidar el patrimonio biocultural es también cuidar de nosotros mismos, porque en cada planta, en cada receta, en cada historia hay una parte viva de nuestra identidad. Bueno, le agradecemos a Cecilia por esta charla tan rica en conocimiento y por ayudarnos a mirar nuestro entorno de otra manera. Esto fue De Nuestras Manos a tu Casa. Nosotros nos vemos la semana que viene con una nueva edición de este programa. Hasta la semana que viene.